Ya viene hasta en la noche. ¿Qué quieren ahora, hombre? Oye, profesor, que nos quedaron muy chiquitos, que toda esa vaina que usted dijo, profesor, que el queso, que no sé qué, que para un queso, pues, profesor, nosotros no comemos cuentos, profesor. Ahí, y ahora qué quiere que haga, no, que a la luz de la lógica y de esa cuestión que usted me está enseñando que también que viendo las cuestiones políticas y, y viendo las cuestiones de la higiene sexual, no es raro que hayan nacido tantas, se haya deformado la humanidad desde los tiempos antiguos, del mismo paraíso hacia acá. Aquí lo que yo le quiero decir, sí, díganos, profesor, porque nosotros no podemos ver, por eso, por ejemplo, la oscuridad como estamos ahora. Y podemos con el pensamiento ir poco a poco logrando la luz, profesor. Claro, si eso se trata y por eso se habla de lógica como camino que conduce a la verdad, a la credibilidad. Y ahí van las cuestiones. Por eso es que muchos se extrañan cuando hablamos de antiderechistas en el capitalismo y anticomunistas en el comunismo. Algo tiene que haber dentro de esas dialécticas sociales y esas contrapuntaciones de superestructuras ideológicas como son los partidos políticos, en las estructuras de un sistema económico como son los sistemas económicos, ya sean capitalistas o comunista o socialista. Y entonces sobre eso también se escribe la justicia. Profesor, y también que nosotros ya casi pensamos, porque profesor, como dice aquí Clarita, ¿verdad? Clarita dice que usted dijo y que profesor, y que de pronto llegó y que usted dijo que no se acueste ningún niño sin dormir, profesor. ¿Será así? Que no se acueste ningún niño sin comer. Bueno, también puede ser, y para eso están aprendiendo a pensar. Y yo les puedo demostrar que también hay niños que están durmiendo, pero están despiertos porque están pensando que al día siguiente no va a ser rápido para ver si consiguen algo de comidita o alguien les trae algo. Tantas cosas que podemos analizar en otro lenguaje. Lo que les quiero hablar es que sí es cierto que la inmoralidad sexual es la que ha producido de diferentes fenómenos. Si entendemos que nuestro cuerpo es un ramillete de un sistema nervioso emotivo, psíquico sexual, psíquico emocional, que determina las inteligencias, las emociones, el sentimiento, las estructuras de un ser que se llama ser humano. No es raro que nosotros, como ha sucedido y que por eso se prohibieron en las antigüedades, tener que acostarse en la misma cama donde una mujer había chorreado menstruación, por ejemplo. Y por supuesto, hoy en las épocas modernas que confunden la sexualidad con la pornografía, y por eso se ha dado un hombre desvirtuado y totalmente ignorante en lo que es verdaderamente la sexualidad. Nosotros vemos que de pronto hemos escuchado hombres que dicen: no, yo si la mujer mía tiene la menstruación, yo la volteo. Ojo, hay ahí unos nervios sensibles, eróticos. Y si una mujer fuma y el niño ya que se está gestando en el vientre, que apenas tiene unos meses de gestación, ese niño siente lo que está sintiendo la madre, causado por el padre. Y se van criando las dos partes de que está compuesto ese niño, que es el XY, que quiere a hormonas masculinas y sus cuestiones también femeninas. Y por eso es fácil que el niño también fume. Si la madre se toma una botella de ron, no tiene nada de raro que el niño por dentro también se emborrache un poquito. Y ahí va creándose ya unas adicciones y un niño que ya no es normal como debió ser. Y en ese momento ese niño lo que menos interesa es si va a ser ateo, si va a ser creyente, si va a ser crítico, si no va a ser. A mí me interesa hablarle a la luz de la verdad. Nosotros vimos claramente cómo hay tanta inmoralidad en todos los sentidos, que hoy en día es comercio y falsedad y mentira, porque la naturaleza está condicionada a la naturaleza, la cuestión heterosexual.
Y por eso hay una humanidad que, aunque hayan luces de Nueva York y hayan luces de Tchaikovsky y luces iluminadas por todas nuevas y cada vez pantallas nuevas y focos nuevos y luces, se vive todavía en un oscurantismo. Lo digo porque a eso nos lleva la lógica que estamos hablando, dialéctica. A eso nos lleva porque hay antiderechistas dentro de la derecha y anticomunistas en el comunismo. Y por eso se desbaratan. Por ejemplo, vimos cuando se desbarató el bloque soviético, para dar paso a otras cuestiones en su dialéctica y en sus contraposiciones ideológicas dentro del seno de una sociedad, y lo estamos viendo también, lo vemos en Nueva York, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en diferentes partes. Y de ahí que cuando ya nosotros vemos la forma de sistematización del conocimiento científico, tenemos que ver la sexualidad también científicamente. Y por eso no es raro que un niño tenga sensaciones y emociones dentro del vientre de la madre cuando se está formando. Y entonces, ¿por qué después lo vamos a golpear si nosotros todas esas cuestiones en la cama, en nuestra ignorancia, la hemos proporcionado y creado? Aquí se dio, mientras yo estaba en una conferencia, había el hijo de un gran, que llegó a ser congresista de Colombia, que cayó en problemas judiciales y una cantidad de cosas dentro de la derecha colombiana. Y ese muchacho tuvo problemas y pertenecíamos a un grupo, dábamos determinados momentos, minutos, de 15, 20 minutos de conferencia cada uno. Y un familiar de él hizo una operación, porque él como político le ofreció que iba a hacer la operación porque se cundió en toda Barranquilla una cantidad de mujeres que cogían filas porque decían que eran demonios que tenían en la barriga, porque no se sabía, no salía nada en la radiografía, solo salía una inmensa bola. Algunos decían que era una masa maligna, otros que era algún niño deforme, un monstruo que iba a venir. Otros decían etcétera, etcétera, y la mujer asustada, había unas flacas, otras totalmente gorditas, que produce el mal hábito de lo que ella hacía sexualmente con la boca y el pene de los hombres, porque aparte de tener su marido, se acostaba con otro. Y era una adicta al sexo oral, y por lo tanto le fue creciendo el abdomen. Y en ese momento pues nace la búsqueda de voto. Aquel hombre por voto cogió a todas esas mujeres y de algunas de ellas le logró hacer la cirugía, y a cada una le salían 4, 3, 2 kilos de queso, o sea, de puro semen concentrado, unido con las materias fecales que quedan en el estómago de las personas, porque los seres humanos no evacúan todo lo que comen. Y entonces esos microbios y todas esas cuestiones crearon a ese individuo o a ese pedazo de queso dentro y ahí está la lógica de por qué lo tenía. Y todo el mundo decía que era maligno, que era el demonio, que era no sé quién, pero son los malos hábitos sexuales de esposos y esposas. Una barriga grandota es precisamente debido a la acumulación de alimentos que no se logran evacuar, y entonces ya van quedando dentro de la barriga y se van solidificando y llenando de gusano y solidificando, y van creando un peso, y ese peso es el que va creando a que la barriga tienda a vomitarse, a hacer pipón, barrigón. En el Congreso había un poco de pipones. ¿Y cómo es eso? Entonces, bueno, profesor, dentro de la lógica dialéctica, y así como dice Clarita, profesor, que a nosotros nos toca pensar para poder entenderlo usted, ¿cómo explica entonces que el papá parió? Bueno, aquí como va la sociedad y que ya la curia permitió no solamente el aborto, lo han permitido, que por eso murieron tanta gente en inquisiciones, tanta gente a través de los delitos de aborto. Hoy en día se le está dando paso, y como
una libertad a ciertas cosas, porque ya no se puede sostener la moral de los que paladean la esgrima de la moral y los principios. Y entonces la humanidad va por otros canones de libertad, donde la estatua de la libertad en Nueva York ya es una muñequita que prácticamente no vale nada. No es ni una Barbie de barrio. Y entonces, en ese sentido, el hombre con bigote de pronto llega al hospital con una tremenda barriga. Pero a medida que esa barriga creció, un niño que fue adoptado le dijo, pero papá, ¿por qué usted está preñado? Entonces, en ese sentido, el padre no sabía qué responderse. Pues Carlos, era la esposa de Andrés, y fueron al altar porque era permitido, y al ser permitido, aquello, nuevamente en su matrimonio, que se colocó sus anillos, llegó un momento que él veía al hombre de bigote y al otro hombre besarse, pero uno de los dos tenía vagina, el de bigote tenía vagina, y al tener vagina, el otro sí tenía sus testículos y sus penes, porque era un hombre normal. La otra era una mujer machorra que se inyectaba hormonas masculinas y le salieron pelos, bigotes, le salieron una cantidad de cosas, y entonces el niño sí le extrañaba que ahora ella tenía eso, con esos bigotes y esa cosa, una barriga que antes no tenía. Y hizo que el niño le preguntara: papá, ¿por qué usted está preñado? ¿Se dan cuenta? Y resulta que era que había visto un matrimonio de dos hombres, pero que uno tenía vagina normalmente, pero se inyectaba hormonas masculinas, porque tenía una mentalidad o una psiqui, era psicosexual, el machorrismo, y hacía actos lesbiánicos y esas cuestiones, pero ya se enamoró de otro hombre que sí tenía pene y la preñó, y de esa manera el niño esperó hasta que salió su hermanito, y dice, ay papá, ya alumbró papá. Sí, hijo, sí, ahora tienes un hermanito. Continuaremos en la próxima para poder seguir continuando viendo la lógica y por qué hay antiderechistas en la derecha y en el capitalismo, y anticomunistas en la izquierda y en el comunismo, y antisocialistas en el socialismo. Y por lo tanto así vamos entendiendo un poco que los sistemas económicos, las superestructuras de partidos son totalmente diferentes, pero que al mismo tiempo se entrelazan como los eslabones genéticos. Y mucho cuidado con la asexia sexual.